Bendiciones. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos en esta manera en la que Dios nos ha permitido compartir de su palabra y de sus experiencias en nuestras vidas. En esta ocasión queremos compartirles el tema que se llama ¿Qué hago cuando lloras? Y para eso le voy a pedir que me acompañe y leamos juntos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 13 en adelante. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que por la consolación con la que Dios nos consuela, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Qué hago cuando lloras? Es una pregunta que no me la ha hecho nadie, me la he hecho yo. Porque algunas veces creemos que el hombre no llora porque no le vemos rodar lágrimas de los ojos. Porque para la mujer llorar es soltar el llanto. Pero el hombre muchas veces está llorando sin lágrimas. Le voy a dar un par de claves. De repente usted lo ve y él está aparentemente distraído. Su vista está perdida y está en silencio. Algo está pasando en la vida de ese hombre. Algo está afligiendo su corazón, su mente, sus emociones, sus sentimientos. Creemos que porque el hombre no derrama lágrimas, normalmente, no tiene sentimientos. Pero nos regala flores, nos regala chocolates, nos abre la puerta del carro, nos abre la puerta de la casa, nos ayuda con una bolsa. Esos son sentimientos. Nos dice que nos ama, nos da un abrazo. Esos son sentimientos. Y si tiene esos sentimientos que nos gustan, ¿por qué no aceptar que tiene sentimientos que lo tienen afligido, llorando, angustiado probablemente? Porque creció con una ley. Los hombres no lloran. Usted es el responsable de lo que pasa en su casa. Usted es el responsable de mantener su casa, de mantener a sus hijos. Usted es el responsable, usted es el responsable. Y el hombre se carga con todas esas responsabilidades que realmente no las puede llevar a cabo. Muchos hombres se sienten mal porque su esposa tiene que trabajar. Pero eso no es ningún problema. El problema está en que él no sabe expresarse o no ha sentido la libertad para expresarle su llanto. Yo creo que el hombre cuando llora, ya sea sin lágrimas o con lágrimas, busca consuelo, palabras que lo animen, palabras que calmen su angustia, su aflicción, el pensamiento de qué voy a hacer. Y nosotras, por naturaleza, somos madres. ¿Qué cuesta dejar brotar la maternidad y abrazar la cabeza de ese niño que solo quiere saber que no está solo? Pero claro, para eso yo tengo que tener mi corazón limpio. Hay muchas cosas que los esposos no pueden resolver en nuestra vida. Pero para eso la palabra que leímos, la porción que leímos, habla de un Dios que es Padre de misericordia y de todo consuelo, quien nos consuela, pero con un propósito, o con otro propósito, o con doble propósito. Él nos consuela y se siente tan rico cuando Dios envía su palabra, cuando viene un pensamiento que tranquiliza, una idea que soluciona. Es el consuelo del Padre. Pero dice, para que nosotros consolemos a los que están en aflicciones. Al hombre le cuesta mucho expresar una aflicción, una angustia. Por lo que ya le dije, así creció. No tenía derecho de quejarse o de llorar, porque entonces le iban a decir que era niña. Entonces crece reprimiendo sus sentimientos o sus emociones. Dios me permitió a mí
o me unió, porque él nos une con nuestra pareja, con un hombre con trasfondo militar. Muy pocas veces lo he visto llorar, pero las que lo he visto llorar, he aprovechado la oportunidad para darle consuelo, palabras de ánimo. El hombre no busca regaños ni burla, busca consuelo. Cuando llora es que llegó a su límite, ya su interior ya no aguanta la presión que él mismo se ha puesto y llora. Pero ¿qué va a encontrar ese hombre cuando llore? Una mujer que lo regañe y le diga, sí, por tu culpa te lo dije. Estoy de acuerdo que usted podría decirle todo eso y tiene derecho a decírselo. Pero ¿por qué no busca un mejor momento, no cuando el hombre está llorando? En una ocasión mi hijo pequeño, debe haber tenido como 8 o 9 años, de manera sobrenatural el Señor le había dado una bicicleta y él amaba su bicicleta. Y un día yo me fijé que la parqueaba en el tronco del árbol y se subía al árbol a platicar con su amigo, los niños, ¿verdad? Y un día yo le dije, mi amor, no debiera estar poniendo ahí la bicicleta porque puede pasar alguien y se la lleva. No me contestó. Si alguien se quiere llevar mi bicicleta, cuando yo vea al ladrón le doy una patada y no sé qué, y no sé qué. Bueno, él creyó que lo tenía todo resuelto. Y un día, sencillamente entró corriendo y se me abrazó a la cintura y lloraba y lloraba. Y yo, mijo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¡Ay, mi bicicleta! Es que pasó un ladrón y se la llevó. Ahora me da risa, pero en ese momento vi a mi hijo tan afligido y abrazado a la única que él sabía que podía consolarlo. ¿Qué tal que yo me pongo a regañar y a reclamarle porque no cuidó una bicicleta que ni siquiera me había costado a mí? Pero las mamás para todas regañamos. Te lo dije, te lo advertí, como no pensaste, 1000 cosas. Pero él estaba buscando consuelo, no regaño. La instrucción vino después, el cómo cuidar sus cosas. Pero en ese momento, como posiblemente su esposo, en algún momento, solo quería consuelo. Palabras que lo animaran y le dijeran, vaya, mijito, bueno, ni modo, gracias a Dios no te pasó nada, ya pasó, vamos a orar. Todo lo que animara a ese corazoncito que estaba en angustia. ¿Por qué no podemos ver así a nuestro esposo cuando está al límite? Es un corazoncito de un niño cargado de años, esperando no un regaño, ni un reclamo, ni una venganza. Ahora mira cómo salís, porque como así me tratás. No, eso no dice Dios. Y él podría, y tendría muchas razones. Pero él dice que es Padre de misericordia y de todo consuelo. Qué hermoso que podamos transmitirle a nuestro esposo y por supuesto a nuestros hijos esa consolación que recibimos de parte de Dios. Dios corrige, instruye, pero su consuelo es tan dulce, tan efectivo, porque no condena, porque no critica, porque no juzga, porque no nos dice merecido te lo tienes. No, cuando Él consuela, enseña, pero consuela. Intentemos dejar salir la ternura que nos puede producir nuestro esposo. Sobrepasemos lo que nos tiene molestas, enojadas. Eso no sirve de nada. Quiere un matrimonio saludable. Su corazón tiene que estar saludable. Y para que mi corazón esté saludable, no es gracias a Carlitos, no. Es gracias a mi Padre Celestial, que me consuela, que es Padre de consuelo, de misericordia, que me ama por encima de lo que soy, que su amor es inamovible, que cuento con su amor todo el tiempo. Sé que me va a corregir, sé que me va a llamar al orden, sé que va a enderezar mi vereda, pero sé que por sobre eso es porque me ama y porque es Padre de misericordia y de todo consuelo. Volvámonos, amadas, agentes de consolación para la vida de nuestro esposo y de nuestros hijos. ¿Qué hago cuando lloras? Consolar, consolar. Las cosas serias se tratarán más adelante, cuando ese corazón esté calmado. En una ocasión mi esposo llegó angustiado
porque le habían quitado un montón de dinero de su cuenta, de su cheque, porque había maldad. Y llegó angustiado y llegó llorando. Me lo llevé al cuarto, le pregunté qué pasó, lloró, oramos y le dije, vaya, tranquilo, respira, límpiate los ojitos, vamos a cenar y después vemos cómo arreglamos este asunto. A él no se le olvida, a mí tampoco, porque pude transmitir la ternura con la que el Señor me ha consolado a un corazón necesitado. Y qué misericordia que fuera el corazón del hombre que Dios ha hecho que me ame con todo lo que puedo tener feíto y esperar en que Dios hace la obra y transforma cada día lo que soy desde dentro. ¿Qué hago cuando lloras? Amada, consuelo, comprensión, palabras de ánimo. Vamos a salir, tranquilo, vamos a encontrar una solución. Evite que en lugar de la maternidad brote la venganza. Evítelo, para que usted pueda imitar al Dios de misericordia y de todo consuelo. Que esta pequeña meditación le sirva para liberar su propio corazón y amar con la libertad con la que el Señor nos ama. Hasta la próxima. ¿Qué hago cuando lloras? Es una buena pregunta que los hombres y las mujeres nos hacemos en el matrimonio, por supuesto, porque las emociones a veces no se pueden controlar, brotan, son producidas por un dolor interno, una frustración, un mal resultado de nuestros planes, especialmente si afectan no solamente nuestra estabilidad emocional, espiritual o financiera. Como hombres lo más que nos lastima y nos pone en una disyuntiva, si muestro o no mis debilidades, es cuando en el trabajo las cosas se ponen difíciles, o incluso cuando uno lo despiden de una empresa, llegar a la casa con las manos vacías, con el corazón vacío, hecho pedazos, porque los proyectos del año se quedaron frustrados, porque los sueños de tener un empleo fijo por mucho tiempo se rompió de repente por una baja en el mercado, por una mala administración de la empresa, y resulta que uno, como hijo de Dios, recibe la noticia de que se ha quedado sin empleo. Y lo peor de todo es que el tiempo ha pasado, los años pasan, la experiencia se va acabando, porque lógicamente hoy ya no es por experiencia que contratan a la gente, sino por sus estudios, por su conocimiento. Pero ¿cómo llegar tranquilo a una casa en donde la esposa y los hijos esperan que el líder, el ejemplo, el padre, el soporte, llegue arrastrando los pies, con los sentimientos por los suelos? ¿Qué hacer? ¿Qué hace la esposa cuando ve llegar a su esposo no malhumorado, sino triste, ausente, con pocas expectativas de cómo explicar que se ha quedado sin trabajo, que perdió el empleo, no por culpa de él, sino por las circunstancias? Muchas mujeres, lógicamente, llenas de fe, de una fe que no es firme realmente, sino porque desean darle palabras de aliento. No te preocupes, el Señor proveerá. Sí, pero ¿qué hago yo? Es cierto, Dios va a proveer, yo lo creo también, pero mientras tanto, ¿yo qué hago? Me quedé sin valor, me quedé sin la plataforma que me hacía sentir hombre y responsable. Y en ese momento el jarrón del corazón, si la mujer no es sabia y se da cuenta que su esposo está a punto de quebrantarse y el único lugar donde puede encontrar consuelo es en las rodillas de su esposa,
cuando se tira al suelo y derrama su corazón con dolor, con llanto, de frustración, de heridas, de incertidumbre. Porque lógicamente, y bendito Dios, encontró a una esposa que lo comprende y que sabe qué hacer cuando él llora. Pero qué decir de la otra esposa, la antagonista de esta introducción, de la mujer que no sabe cómo consolar a un hombre. ¿Qué decir de aquella mujer cuya expectativa del hombre es verlo como un superhombre, un paladín, un Goliat, un vencedor, un gigante que no se imagina que pueda tener sentimientos y emociones y que pueda expresarlos con libertad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y entonces pues, y el hombre que yo esperaba que fueras a mi lado, y el hombre que siempre te habías hecho sentir valiente, valeroso, ¿qué pasó? ¿Y ahora por qué estás así? Deja de llorar, eso no es de hombres. Aguántate. Son palabras que penetran el corazón del hombre y que lógicamente lo detienen porque se forma una muralla entre sus emociones y la pobre opinión que una esposa de esta clase pueda tener de su esposo, de su marido. Por eso es importante leer la palabra. Por eso dice en 2 Corintios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Pero Dios utiliza personas para consolarnos. Dios usa a la esposa para consolar al hombre, porque en otro lugar donde se va a expresar. Si se pone a llorar a media calle, la gente lo va a ver y va a decir que está loco. Quizá uno que otro lo comprenda, pero son muy pocos. Se supone que el único lugar donde yo puedo mostrar mis verdaderas emociones y sentimientos y frustraciones y abortos de mis sueños, de mis ilusiones, porque perdí algo, es en el hogar. Si el hogar no me brinda esa seguridad y esa confianza personificada en mi esposa, ¿a dónde voy? Ah, sí, pastor, vaya a llorar con Jesús. Sí, pero yo necesito unas rodillas que me apoyen. Necesito unas manos que me palmeen la espalda, físicamente hablando. Jesús me consuela, claro que sí, si Él es Padre de toda consolación. Pero Él busca un brazo, una mano cercana a mí para que me haga sentir que no todo está perdido, que todavía el pábilo que está humeando todavía puede retomar el fuego de siempre, que esa calle cascada en que me he convertido cuando me encuentro débil, necesitado de ayuda, todavía se puede enderezar. Pero eso necesito oírlo, y necesito oírlo de la mujer que dice que me ama, no porque estoy de pie, sino que me ama incluso cuando estoy quebrado, cuando soy una caña cascada o un pábilo que ya está a punto de extinguirse. Esas son las cosas que en el matrimonio fallan muchas veces, porque no estamos preparados ni física, ni espiritual, ni emocionalmente para ayudar al otro. En estos días de la guerra de Israel con Hamás, hemos visto en la televisión a los periodistas que de alguna manera han sido enseñados, educados para guardar mucho sus emociones, para no dejarse perturbar por la debilidad interna de todo ser humano. Sin embargo, hemos visto en mayor cantidad a las periodistas mujeres que lloran con esas viudas, que lloran cuando ven a un niño lastimado por las esquirlas de los roques, de los cosas que están cayendo en su casa, en su tierra, ver un cuerpo mutilado. La periodista muchas veces, aún a fuerza de mantener un micrófono preguntando, las hemos visto llorando. Pero difícilmente veo a un periodista hombre, excepto uno que otro, derramar sus lágrimas. Hemos visto periodistas, por ejemplo, poniéndole la mano en el hombro a otro que está llorando y no sabe qué decirle. ¿Qué le va a decir? Más que ponerle una mano y hacerlo sentir que no está solo. Pero esto es parte
Pero hay algo más, hay palabras. Y ahí es en donde el ser humano queda corto. Sin embargo, en un matrimonio en donde ambos conocen a Cristo, en donde ambos son portadores de su imagen y semejanza, pueden perfectamente ir a otro nivel. Porque ¿cuál fue la orden de Jesús? Llora con el que llora, sufre con el que sufre. Los periodistas no pueden cumplir ese mandamiento, primero porque no lo conocen seguramente. Segundo, porque a fuerza de ver tantas desgracias se han deshumanizado de alguna manera y ya no pueden expresar sus emociones. Pero en una casa, hermanos, en un hogar cristiano en donde antes de cada comida se invoca el nombre del Señor, en donde antes de irnos a acostar nos tomamos de las manos, oramos a Dios, dándole gracias por ese día y poniendo nuestras vidas en sus manos por si vinieras esta noche, Señor. Pero claro, eso sucede cuando el dinero está en la casa, cuando el dinero está en el banco, cuando el súper está cancelado y la refri está llena. Pero ¿qué cuando el hombre llega arrastrando los pies? ¿Qué cuando la mujer se encuentra triste en su soledad? Muchas veces las mujeres lloran, no porque les duela algo, sino por una salida de sol. Un niño que está tomando la leche de su madre se enternece. Hace poco mi esposa y yo fuimos a comer a una pupusería por aquí cerca de la casa. Y había un niño en los brazos de su madre, pequeño, como tal vez de un año tal vez. Me llamó la atención el niño porque era bastante sonriente, yo estaba en otra mesa. Pero que quiero enseñarles que pasó una anciana y cuando vio al niño puso sus paquetes de pupusas en otra mesa y lo empezó a acariciar, lo empezó a tocar sus mejillas, a jugar con sus dedos, con sus manos y a decirle palabras. Y es que la mujer fue hecha para eso. La mujer fue hecha para dar ternura, para dar calor. Por eso, según la biología, la mujer tiene los brazos más largos que el hombre, porque fueron hechos para acunar. Pero, ¿cómo la mujer va a acunar a su esposo? ¿Cómo lo va a abrazar y hacerle sentir que en ese momento no es la esposa ni la hermana que lo regaña, ni la mujer que algo hiciste para que te quitaran el trabajo? No, la compañera, la que llora con el que llora, la que sufre con el que sufre. Yo he tenido la bendita oportunidad de tener a mi lado ya por 42 años a una mujer que ha llorado conmigo, que ha sufrido conmigo, que me ha levantado cuando me ha visto partido en dos por algún pecado, alguna imprudencia, alguna culpa. Ella ha estado conmigo siendo el bálsamo que Dios quiere poner en mi corazón. Ya he contado muchas veces que en alguna oportunidad en mi trabajo me quitaron casi la mitad de mi sueldo y llegué llorando esa noche a la casa y mi esposa nomás verme me dijo: a ti te pasa algo. Lógicamente yo estaba a punto de explotar, llevaba las emociones a flor de piel y esa palabra me hizo romper el odre, me llevó al cuarto, me tiré al suelo. Por eso hablo de esto. Puse mi cabeza en sus rodillas y lloré. Lloré como nunca, por la frustración, la amargura, la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer si solo esto me pagaron? Y la sabiduría divina que Dios puso en mi esposa y que también estará en usted como esposa, si la sabe usar, me dijo: no te preocupes, vamos a comer primero y luego arreglamos el presupuesto. Fue un milagro maravilloso. Y todavía me dijo algo más importante: sécate los ojos, que tus hijos no te vean así. Que tus hijos no vean al gigante que ellos ven caminando ahora de rodillas, tirado en el polvo. Yo te cubro. Así que ella salió, me quedé en el cuarto esperando calmarme, me sequé los ojos. Cuando salí a la mesa del comedor, porque era la hora de la cena, nadie se dio cuenta. Solo mi esposa y yo sabíamos la angustia, la tormenta que yo estaba pasando. Cuando terminamos de comer, trajo su cuaderno. En aquel entonces todavía hacía presupuesto. Y me dijo: bueno, vamos a quitar esto, esto y esto. Cuando sumó todo, era exactamente lo que yo había llevado. Eso alivió mi corazón.
Eso permitió que esa noche durmiera en paz conmigo y con Dios y con mi esposa. ¿Cómo no amarla entonces? ¿Cómo no esmerarme en festejarle su aniversario de bodas, su cumpleaños, celebrar sus triunfos, motivarla en su ministerio para que haga sus grabaciones, ayudarla para dejarla sola, respetar sus silencios? ¿Por qué? Porque le debo tanto. Encontré en ella la imagen y semejanza de Dios, un Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Entonces, hermanas, mujeres que escuchan esto y que lo ven, yo las insto, las invito para que no sean insensibles al dolor de su esposo, que no traten de ver al hombre de hierro, que no traten de ver al paladín, al intocable, al que nunca le duele nada. ¿Cómo no? Nos duelen cosas. Nos duele un desprecio, la traición de un amigo, el abandono de una familia en la iglesia. Muchas veces yo he sufrido eso en silencio y mi esposa también, pero de repente sale el tema en un desayuno y ¿qué opinas de lo que fulano de tal que se fue? Y empieza uno a hacer una catarsis y nos entendemos. Yo sé que a ella le duele porque quizá perdió una amiga, perdió una hermana que ya no va a ser lo mismo. Se fueron a otra congregación, no les gustó el mensaje, ya no les gustó la palabra, se fueron sin ponerse a pensar que dejaron a una persona herida, como decía una lectura de hoy, dejaron a una amiga. Y yo entiendo eso, porque cuando algún hermano se va de la congregación, de quien yo quise ser amigo, me dejó. Entonces, lógicamente, ambos conocemos el dolor. Pero ustedes no son pastores. Ustedes son personas, no, son ovejas. No tienen ninguna responsabilidad. Quizá para ustedes no hay un nexo profundo entre las ovejas y ustedes, porque ustedes también son ovejas. Pero hermana, eso no implica que su esposo sea un hombre, un niño con cuerpo de hombre. Eso es lo que enseño siempre a los hombres. Un niño con cuerpo de hombre. Un niño de 40 años, de 50 años. Es un niño. Porque cuando el dolor toca nuestros corazones, cuando la tragedia de cualquier cosa nos llega, como contaba mi esposa con Dayani, que le robaron su bicicleta, para él fue una tragedia. Para él fue una experiencia traumática. Claro, él creía que podía golpear al ladrón, pero ya en la verdadera acción llegó llorando a las rodillas de mami. Entonces, aquí adentro de este hombre hay un niño que de repente necesita un consuelo. ¿El regaño viene después? Sí, claro que sí. Ya cuando las cosas están bajo control. Pero mientras tanto, ¿cuántos hombres estarán escuchando esto que no encuentran un consuelo, un bálsamo en su hogar? Si es el único lugar a donde podemos correr para que nos atiendan. No que me laven la ropa, que me den de comer, no, que me entiendan porque estoy triste, porque estoy llorando. Entonces la pregunta de este tema es, ¿qué hago cuando lloras? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya mi esposa habló como mujer, ahora yo hablo como hombre. ¿Qué palabras le puedo decir a mi esposa cuando la veo llorar? ¿Qué palabras puedo tener? No hay, pero tengo brazos para abrazarla. Tengo labios para susurrar una palabra de amor. Tengo manos para acariciarle su cabeza. Porque tal vez ella en ese momento no necesita un esposo, un hombre sexual. Necesita un padre, un amigo, una figura divina de Dios vestido de Carlos. Yo tengo que entender eso. Cuando una esposa llora, mis queridos, ni ella misma sabe por qué está llorando. Puede llorar por la sonrisa de un niño, la hace llorar. Un saludo, una palabra, un desprecio. Algo que se le quemó en la cocina, la hace llorar. Porque su programa de comidas se le desarmó. Y el hombre, ya vas a llorar otra vez. No, hermanos, seamos parecidos a Jesús y cumplamos con lo que Él nos dijo. Lloren con los que lloran, sufran con los que sufren. Y eso no es con los señores del parque, los que están abandonados en el centro de San Salvador.
Es con la mujer que duerme a nuestro lado. Es con la mujer que sufre en silencio muchas veces porque no pudo comprarse algo ese fin de mes, porque no le alcanzó. Y ella sufre y lo expresa con lágrimas. Ahí entra el amor de Dios. Ahí entro yo, ya no como pastor, sino como el hermano, el amigo, el instrumento de Dios para poner bálsamo en su corazón. Que esta plática ministre sus hogares y que cuando usted vea a su esposo que está triste, callado, que no se comunica, pregúntele, ¿te pasa algo? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te sucede algo? Hace poco, quiero terminar con esto, vimos en una pasarela a un joven que se colgó en la madrugada. Y como estaba cerca la fiesta de Halloween, según dicen los periodistas, muchos pasaron bajo el puente y lo vieron colgando. Pensaron que era una figura, pensaron que era una burla de la fiesta de Halloween. Era un joven estudiante que al final alguien pasó cerca y se dio cuenta que no era una figura ficticia, una piñata, era un hombre. Y hasta ahí se dieron cuenta. Llamaron a los bomberos, llegó la policía. La pregunta no es qué estaba haciendo ahí, estaba ahorcado. La pregunta es que no se dieron cuenta en su casa. No lo notó la mamá, una hermana, una tía. No se dieron cuenta que este muchacho estaba silencioso, callado, aislado, que no habló, que dejó de comer. Hermana, ¿no será que su esposo está pensando en algo? No en colgarse, pero ¿no será que está pasando una tormenta? ¿No será que está pasando una noche oscura en su horizonte? A eso está usted, a eso fue llamada. Lo mismo que yo como hombre. Tengo que ver si mi esposa amaneció bien. Hoy, por ejemplo, me contó que le duele la pierna. Tengo que preguntarle si cada hora, aunque la canse, ¿cómo sigue tu pierna? ¿Cómo vas con tu pierna? Porque son cosas, son detalles en donde yo tengo que consolar a la que me ha consolado, porque ya fue consolada por el Señor. Por eso sigue la lectura diciendo, quien nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que con la consolación con la que Dios nos consuela, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. Este consejo se lo dejamos para que lo usen como ancla y puedan ayudarse unos a otros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima, en el próximo Inspiración del Señor para los matrimonios. Les amamos. Adiós.